Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV. Llegamos porque estábamos pendientes de lo que pasaba ahí, la comisión que estábamos siguiendo de cerca de comunicaciones e informática que acaba de terminar. ¿Cómo te va, Vero? Buen día. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, con una comisión que tuvo una conferencia internacional. Varios especialistas de distintos países estuvieron exponiendo justamente sobre lo que tiene que ver con la conectividad post-pandemia. Así que esto lo vamos a estar analizando. En un ratito. Pato, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Melina? ¿Qué dice? Muy Todo atentos bien. a lo que estaba pasando y recordamos, hay información preocupante con más contagios en materia de COVID, funcionarios del gobierno de la ciudad y con resoluciones judiciales muy importantes de hace un rato en lo que está aconteciendo con la situación de Vicentín. Así que de eso nos vamos a ocupar en la jornada de hoy, señora. Ha pasado de todo, ¿eh? Sí. Ayer los pude ver, ahí que estaban con Karin Cohen, que le mando un beso, muy atenta con todo lo que, bueno, con todo lo que había dejado también las declaraciones del presidente. ¿Cuánta confusión que hay con el tema del transporte público? Cómo me parece que este anuncio que no se hizo a través de, bueno, de una manera oficial, sino que se hizo en una entrevista televisiva, generó un montón de confusión y al mismo tiempo un montón de desigualdades, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que necesitan salir, pero que tal vez son trabajadores que están en una condición irregular o en negro y que no están exceptuados para poder viajar en el transporte público. También eso genera el traslado de esa presión al empleador. Exacto. Es muy, muy complejo. Sobre todo, ¿sabes lo que pienso yo? Aquellos que trabajan de cuidadores de adultos mayores. Sí. ¿Cómo hacen para subsanar eso? Lo que pasa es que fue un día, tal vez el peor día de la pandemia para el gobierno, 1957 contagios, y la verdad que es una cifra donde nadie está cómodo dando explicaciones, porque ninguna explicación es sencilla, ni en capital, ni en provincia. Gente que antes salía a señalar que el camino era el correcto y que éramos un modelo. Hoy obviamente hay preocupación y en las redes, yo que sigo mucho las redes, era llamativo como gente, no infectólogos, pero sí sociólogos, gente que tiene información con mucha sustentación sobre varias cosas, era gente que se mostraba con temor y preocupación, porque obviamente tenemos cada vez más casos cerca y entonces es un camino y un momento difícil. Sí, el número que hay que seguir de cerca es el que siempre hacemos mención, que es a la cantidad de camas ocupadas, a donde por lo menos ha llegado una ocupación del 60%, estamos hablando de camas de tanto la prestación pública como la prestación privada. Dicen que en su gran mayoría, de todos modos, la ocupación tiene que ver con enfermedades estacionales y no con enfermedades de COVID. Pero obviamente está frente a una situación donde ya el cuello de la botella es cada vez más angosto y tuviste mucho tiempo para atrás para poder prevenir. Y bueno, Dios quiera que esto pueda contenerse. Hoy escuchaba la versión de un especialista que me pareció muy interesante. Dijo, bueno, atención, ¿cómo vamos a empezar a calificar esta etapa? A ver. Que no genere psicosis, que no genere pánico. Es difícil. Que es difícil. Muy difícil. Es difícil. Que es genere difícil porque, cuidado, digamos. Porque como bien decías, Pato, ahora los casos que hasta hace unas semanas no eran demasiado tangibles porque no conocíamos a personas cercanas que tuvieran, se empiezan a visualizar. Entonces ahí la gente empieza ya a tener, digamos, esta especie de miedo en ese sentido. Y con respecto a los permisos, hay que decir que en el área metropolitana y en lo que tiene que ver con todo el AMBA, empiezan a correr a partir del día de hoy. Hoy es como la primer prueba en cuanto al transporte público. Y también hoy va a haber una prueba con respecto a la actividad física en los lugares abiertos. Hablamos de, bueno, focalización que se ha hecho en los runners. Se amplió un poco el horario en el que pueden hacer... La brecha horaria para hacer ejercicio. Sí, una horita más más temprano y una horita más tarde para digamos, lo que es el horario de la mañana. Y van a tener que salir con un DNI en la mano, con su DNI en la mano, justamente porque se va a estar controlando el número del documento de identidad y el día que le corresponde salir. Esto va a ser medio complicado, pensaba hoy, porque ¿cómo pueden controlar en un parque donde suponemos va a haber gente haciendo distintas actividades, que digamos constatar que esa persona tiene, digamos, el DNI? ¿Cuántas veces le van a preguntar a una persona? Claro, no sé cómo lo van a aplicar. Sí, hoy pensaba y se me hacía muy raro. Ayer que estuvo de rotation Horacio Rodríguez Larreta, que hoy se realizaba el segundo hisopado, o sea que las próximas horas vamos a conocer ese resultado también. También estamos pendientes con eso, que está aislado en su casa porque
estuvo en contacto con María Eugenia Vidal y hay que hacerle un doble chequeo, decía, a ver, lo que nosotros queremos es como equilibrar entre la necesidad emocional y psicológica de un grupo de personas que le resulta imperioso salir al aire libre, hacer una actividad bajo distintos papers que confirman que que el riesgo de contagio al aire libre es ínfimamente respecto de otras situaciones. Sí. Y entendemos que también no hay que ser tan pretenciosos. Si les permitimos salir a correr, bueno, si antes lo hacían todos los días y ahora lo van a hacer 3 veces a la semana o 4, como bueno, hay que poner de todos lados. Me pareció bastante criterioso. No, por supuesto, sí. Lo que pasa es que además hay 2 temas. Uno es que sabés qué pasa después de 90 días. Uno sabe que hay protocolos, pero los protocolos en todos los ámbitos están muy relajados. Digo, antes había más cuidado cuando ibas al supermercado, había más cuidado en el trabajo. Después de 90 días, los cuidados no son tan precisos. Esa es una cuestión. Y segunda cuestión, hay más necesidad de la gente de salir. Y la otra cuestión es que cuando vos aflojás un poquito, caso Jujuy, por ejemplo, o caso Bariloche, bueno, un caso vuelve y tenés que volver para atrás. Claro, es muy complicado. Es bueno, muy difícil. Lo mismo pasó, chicos, en Nueva Zelanda. No, claro. Donde vos flexibilizás un poquito, abrís un poco. Yo estoy escuchando últimamente un término que me encantaría poder discutir con ustedes, que hablan de la cuarentena inteligente. ¿Y qué somos todo el resto? ¿Tarados? No entiendo. O sea, no, además, mira, recién veía por las redes un argentino que vive en Massachusetts y dice, miren lo que es un bar, y muestra un bar prácticamente normal. Pero claro, dice, me estoy enterando que en esta ciudad de Massachusetts hay, en el día de ayer, 150 casos que no había. Así que en cualquier momento damos marcha para atrás. Es muy complicado. Soltás un poquito, se te aparecen los casos y tienes que dar marcha atrás. Y hablabas de Horacio Rodríguez Larreta, que justamente hay una reunión en el día de hoy en La Plata con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de Capital Federal, porque obviamente tanto tanto provincia como la capital federal siguen evaluando todas estas medidas que se van tomando y bueno, hoy están muy atentos a este inicio de este nuevo ajuste en cuanto a estas medidas que van a empezar a funcionar. Estoy notando en tus manos los efectos de lo que ha dejado esta pandemia, que me imagino estás cocinando lo loco, te cortaste el dedo. Ya vi que no se me pasa un detalle. Está notando. Yo creo que del otro lado, mamá que está pegada a la pantalla debe haberlo notado porque se da cuenta de todo. Sí, en realidad no me corté el dedo. Ayer estaba cubriendo el primer informe que brindó Santiago Cafiero enfrente en el Senado. Quise agarrar rápidamente la computadora, la mochila y me di con el cierre de la mochila. Ah, bueno, yo dije, ella está quedándole a la cocina de la cocina casa. Nada. Bueno. Acá no me miren, ese es para ese lado. Al pato, tal cual. Es ese sector. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar el informe que va a conocer hoy el Ministerio de Salud con los casos trasladados a las estadísticas y en un ratito vamos a seguir conversando sobre este tema con el doctor Alac, que ya está con nosotros aquí en el piso. 1.958 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas, 91,8% de los casos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,4% en la provincia de Chaco y 10 provincias no han notificado casos en las últimas 24 horas. 37.510 son los casos confirmados totales en lo que va del tiempo de pandemia en nuestro país, 13 de esos casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 82,7 casos cada 100.000 habitantes. 50,6% de los casos son varones, en el 49,4% de los casos son mujeres y la edad mediana se mantiene en 36 años de las personas afectadas. 35% de las personas afectadas con cobertura estatal exclusiva por parte del Estado en el ámbito de la salud y el 65% con una cobertura de obra social, empresas de medicina prepaga. El 7,9% de las personas afectadas, confirmadas con coronavirus, son trabajadores de la salud actualmente. 954 personas fallecidas por coronavirus, una tasa de letalidad del 2,5% y una tasa de mortalidad a nivel general de 20,9 personas por cada millón de habitantes. El 57,8% son varones afectados, el 42,2% mujeres. La edad mediana en este caso es de 74 años. 364 son las personas que han sido confirmadas con coronavirus, se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.
casi 12.000, 11.977 se han recuperado. De los 1.958 casos que se confirmaron en el día de ayer, la mayoría han sido, como vienen siendo en estos días, del área metropolitana de Buenos Aires. La cantidad de test por millón de habitantes supera los 5.800, perdón. Y en relación al porcentaje de positividad que venimos comentando diariamente también, el promedio es de 17.2. En el día de ayer ha sido de 27.6, en la ciudad de Buenos Aires 35%, en la provincia de Buenos Aires 31.2% y el resto del país ha representado el 5.4%. Bueno, ya estamos con el doctor Alac. Perdón, algo que no tiene nada que ver con la política, nos acaban de confirmar que Lizzy Tagliani dio COVID positivo. Esto porque ¿Cómo te va, Doc? ¿Todo bien? Perdón, buenas tardes. Porque la información corre como reguero de pólvora y claro, lo veníamos diciendo. Hubo un grupo de personas que no sé si es cuarentena inteligente, cuarentena no inteligente, pero que cumplió las cosas como le pidieron, haciendo un esfuerzo muy grande, / sacrificio, aunque al presidente no le gusta mucho esta palabra, y otra gente que hizo un poco lo que quiso. No estoy hablando de Lizzy, que la quiero un montón, estoy hablando de en general, de un montón de ámbitos donde vos ves que hay gente que se empieza a relajar, que empieza a hacer, se maneja de otra manera. El único comentario que haría sobre esto particularmente es que la cuarentena es un sacrificio. Claramente, la cuarentena no es un acto volitivo que vos eliges. A ver, vamos. Claro, claro. Sí, no, claro. Entre nosotros, el primer día, el segundo día, el tercer día, dijimos, qué fantástico que es esto, ¿no? Podemos sacar un montón de trabajo. Al cuarto día ya estábamos enloquecidos. Y no porque seamos unos enfermos de trabajo, simplemente porque hay cosas que no se pueden, naturalmente no se pueden hacer. Entonces, hacer la cuarentena es complicado y hay que insistir con eso. Ahora, perdón, un segundo. No, me quiero concentrar en la cuestión del transporte público, que parece que es como el digamos, del dardo, del target, ¿viste? Donde vos le apuntás con el dardito. El centro de la cuestión, digamos, lo que más preocupa es el transporte público. La cantidad de personas que, cuando fuiste habilitando determinadas actividades, empieza a viajar por cómo está organizado el transporte en nuestra ciudad principalmente, pero en toda el área metropolitana. ¿Es correcto? ¿Es a donde hay que apuntar? ¿Cómo controlas? ¿Cómo desinfectás? ¿Qué haces? ¿Qué alternativas? No todo el mundo, no todos los empleadores pueden poner en traslado a sus empleados. No es tan fácil. No, claro. El gran inconveniente es que estamos aprendiendo todo el tiempo y de hecho cuando creemos que sabemos algo, a la semana, un par de días después sale otra publicación académica donde dice no es tan así lo que salió hace unos días. Yo creo que habíamos comentado que era lo que pasaba con la hidroxicloroquina, una semana después dijeron no sirve para nada. Y con el transporte público hace muy pocos días salió un documento del CDC que después salió un rechequeo de toda esa información y pareciera que no es tan así lo que salió en ese documento. Lo que quiero decir, nada es suficiente, nada es demasiado. A ver, hay que utilizar el sentido común. Desde ese punto de vista, un medio de transporte donde hay mucha gente y se traslada mucha gente, mismo yo llego al estudio, llego con mi tapaboca puesto, espero unos minutos que se estabilice todo, que yo ya no esté expulsando más virus, ahí recién me lo saco, tiene que seguir primando el sentido común. Ahora, doctor, una consulta, digo, en términos de porcentajes, la nada misma, porque hay un diputado nacional sobre 257 que está contagiado, no es nada, pero es un caso, uno lo conoce, sabe que se trata de Correa, diputado de Moreno, digo, uno sabe que la ex gobernadora Vidal está contagiada, que hay muchos casos, ministros y secretarios, hay como 4 o 5 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pregunta, ¿es porque esa gente tomó muchos riesgos por el rol que tienen como dirigentes políticos, porque no cumplieron con los protocolos de control, porque se relajaron mal? ¿Por qué es un mix? ¿Por qué se da en este ámbito de la dirigencia tantos casos en las últimas horas? Es una excelente pregunta, Pato. No sé si te la voy a poder responder. Te puedo fundamentar qué es lo que pasa con el personal de salud. Claro, exactamente. Está muy, ese toma más riesgo que el político. Claro. Convengamos que está enfrentando una persona que tiene un síndrome febril, al principio desconocido, hasta que después reconfirmás o no. A ver, cuando un intervencionista, un hemodinamista está haciendo una angioplastía, abriendo una arteria, un infarto, vos tenés el paciente acostado y la urgencia no te permitió hacerle la PCR para saber si tiene o no tiene. ¿Te enterás después? Sí. Resulta ser que te enterás a las 48 72 horas, che, ¿sabés que el paciente que hiciste antes de ayer dio COVID positivo? Hay todo un replanteo de qué es lo que hay que hacer.
en este caso pasa lo mismo. A Sí. ver, la realidad es que no hay que relajarse en términos de distanciamiento social. Esto, hoy por hoy, no hay ninguna otra solución. El mejor tratamiento es la prevención. Y no es una frase, un eslogan. Es dilemático desde ese punto de vista. Claro. O prevenimos o nos contagiamos la mayoría. Doctor, ¿ha recibido consultas respecto a esta situación del diputado? Si bien no ha participado presencialmente en el Congreso de la Nación, pero es un diputado que, digamos, ha dado positivo en lo que es COVID-19, o algunos empleados que han estado aquí, digamos, que han contraído el COVID. ¿Ha recibido consulta del resto de los trabajadores de la Cámara? ¿Hay preocupación adentro del Congreso? A ver, creo que hace 15 minutos no recibo consultas. Es constante. Lo que te quiero decir es que desde el primer momento hubo infinidad de consultas, porque la gente, contrariamente a lo que uno podría pensar, que la desesperación hace que actúe mal de movida, no, la gente está tratando de ser muy consciente qué es lo que pasa. Lo que pasa es que después de tanto tiempo, el riesgo de pensar que ya estamos sobreponiendo, en este momento estamos agachados esperando la ola que viene alta. Y la vemos venir, ¿eh? ¿Pero viene la una ola alta? Y mirá, las cifras de ayer, acabamos de verlo, las cifras de ayer son superiores a las de antes de ayer y a la vez a las de antes de ayer. Y si vos mirás un dato que comentamos alguna vez aquí en el programa, vos fíjate que la cifra de recuperados a nivel mundial, vos tenés más o menos, digamos, 8 millones de contagiados y tenés 4 millones de recuperados. ¿Qué quiere decir? La mitad se recuperó. ¿Es mucho, es poco? Bueno, es mucho más de lo que era antes. Ahora es el 50%. En la Argentina es menos de un tercio. Entonces podríamos asumir que es más la tasa de la gente que se va enfermando y todavía no se van recuperando. Entonces digo, todavía estamos, esos son parámetros que te permiten dimensionar si estamos en la ladera ascendente o no. Sí, igual me parece que lo más importante de todo esto, que ahora te quiero hacer otra pregunta sobre los recuperados. Ya te tuteo, ¿viste? Estamos Dale, como en el living de esa es casa. Me parece que nadie tiene la vaca atada, como se dice en la jerga. Porque nadie tiene solución, decís vos. No, me refiero a que estamos con el pico, no estamos con el pico. No, el pico viene para enero, no, el pico... Sí. Nadie tiene la vaca atada, es un virus que le estamos conociendo todos los días, le estamos sacando una fotito, es como una pintura facetada donde está secando uno de los perfiles todos los días y se están aprendiendo cosas todo el tiempo. Lo que te quiero preguntar es sobre el plasma, que tanto se habló de este tratamiento de plasma que se le está suministrando a Insaurralde, que bueno, es un paciente que tenía además su patología de cáncer, que entiendo que lo convertía después no importa las especificidades médicas, pero el tema del plasma, o sea, el plasma que pueden proporcionar a aquellas personas que ya se recuperaron del COVID para que facilite en la recuperación de los que ahora están cursando la enfermedad con cierto grado de agudez. ¿Sirve, no sirve? ¿Qué se sabe? ¿Qué se investigó? ¿Qué hay sobre esto? Mira, primero, como bien decías, el caso de Insaurralde no lo conozco, más de lo que está publicado en los medios, sí te puedo hablar sobre el tratamiento con plasma. Formativamente, trabajo desde hace muchos años en la investigación clínica, hice un magistership en investigación clínica y me gusta trabajar basado en la evidencia. Sí. Ahora se está empezando a hablar de políticas públicas basadas en la evidencia y yo encantadísimo de que ese concepto vaya llegando a otras ramas que no sean la salud, ¿no? Y desde esa perspectiva, plasma para el tratamiento de enfermedades existe hace décadas, hace más de 100 años. Perdón, digo, ¿qué es plasma y qué es sangre? No es una transfusión de sangre. ¿Qué diferencia hay entre transfusión de sangre y plasma? Buena pregunta. Porque la verdad que no sé. A ver, imagínate las un mujeres océano. lo conocemos por las cuestiones estéticas. ¿A quién? Las mujeres en general conocemos nuestro tratamiento porque está vinculado al rejuvenecimiento de la piel y qué sé yo, te la deja como más brillante, bla, bla, bla. Sí. Bien, pero es un buen punto. Pero arranquemos de la pregunta de Pato. Imagínate un océano. El plasma es el agua del océano. En el agua, en el océano tenés después peces dando vueltas. Bueno, esos son los elementos figurados de la sangre. Llámese los glóbulos rojos que se encargan del transporte de oxígeno, alimentar los órganos. El oxígeno es alimento, no hay ni más ni menos que eso. Los glóbulos blancos que se encargan de la defensa y las plaquetas que se encargan de tapar agujeros. Cada vez que hay un sangrado, la plaqueta va y pone... ¿Se acuerdan de la era del hielo? Un cauterizante. ¿Pero se acuerdan de la era del hielo? Obvio, Eso hacen las plaquetas, se paran así, tapando todos los agujeros. El tapón hemostático. Claro, hacen los tapones hemostáticos. Era bueno mi profesor. Lo que pasa es que bueno, yo estoy tratando de salir del argumento académico para contarlo. Pero yo tenía el argumento académico, está muy bien. Yo tenía que cancherear, ¿entendés? Porque era buena alumna de biología. Está muy bien.
En el plasma, después circulan, también ustedes saben que en el océano hay una sustancia que se llama el plancton, es decir, algo que en definitiva es el alimento universal, ¿no? Exactamente, bueno, en ese plancton, digamos, que hay en la sangre, están todas las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son defensas que genera el mismo cuerpo. Bien. Es decir, en la sangre puede circular un microorganismo que en definitiva es, yo abono a esta idea de no querer tratarlo como una guerra, las enfermedades, pero en definitiva es el agente agresor, porque así se lo conoce, es la noxa, lo que viene a agredir al cuerpo, el microorganismo, el microbio. Sí. Y después están los elementos de defensa, es decir, todas aquellas cosas que hacemos para autolimitar la acción de los virus y de las bacterias. Ahí es donde juegan las inmunoglobulinas. Y partimos de la base que una persona que se recuperó de la enfermedad tiene niveles más altos de inmunoglobulinas, tiene defensas más altas en su plasma. En definitiva, es sangre. Es sangre sin los elementos figurados. A través de una donación de sangre, que hace muy pocos días fue el Día Mundial del Donante de Sangre, ahora el domingo 14, a través de una donación de sangre lo que se hace es sacar los glóbulos rojos y separar el plasma, separar las plaquetas, es decir, se producen como distintos contenidos que permiten tratar distintas enfermedades. El plasma se utiliza, entre otras cosas, para el tratamiento de algunas enfermedades. En este caso, puntualmente, la evidencia es un tanto divergente. ¿Y por qué les digo esto? Pero porque malo no es, digamos. Tampoco te quiere decir que no está confirmado que es bueno. No te puedo responder eso porque yo te doy un ejemplo. Yo vuelvo a lo de la hidroxicloroquina, que quizá el día de mañana a gran escala termine demostrando que es beneficioso. La hidroxicloroquina, por ejemplo, es muy arritmogénica. La gente que tiene algún trastorno muscular del corazón puede tener más probabilidad de tener arritmias. Cuando vos le das hidroxicloroquina y cloroquina, aumentó la incidencia de arritmias y la mortalidad fue 16% contra 10%. El Comité de Seguridad del Producto dijo, esto no sirve, suspendámoslo. Pareciera ser que esto tiene que seguir a gran escala porque podés pifiarle. Podés pifiarle feo. Yo les doy un ejemplo de algo muy simpático que pasó. Los organismos no son todos iguales, lo que usted dice. No, y además, ¿sabes qué? Tenés que descartar que el azar no tenga una implicancia importante. Claro. Ustedes saben que la aspirina sirve para tratar las enfermedades cardiovasculares desde hace mucho tiempo, hace muchísimos años. Década del 80, cerca del 90, sale que la aspirina sirve para prevención, para disminuir la mortalidad en el infarto. Empiezan a hacer subestudios y ven que la aspirina no funciona en las personas que son de Libra y de Géminis. Se nos cae la estructura. Es real. Para Pachu Pichu y ¿cómo se llama la? Y todos los que la están a Bertuccelli y mencionan. Digo, a ver, la realidad es que la evidencia demostró que no servía. Después el tiempo demostró que era un error metodológico y que había sido justamente al subanalizar, corres estos riesgos. Lo que quiero decir, el primer ensayo serio que se hizo de plasma para COVID eran 6 pacientes en estado crítico en Italia. 6 existe. No es como una muestra, claro. No. Después hay algunos ensayos hechos en Estados Unidos. Aquí se están haciendo una serie de ensayos. Es decir, creo que estamos en las etapas iniciales, preliminares. No puedo decir que va a ser útil o no, pero no sé siquiera si va a ser nocivo. Las estaciones de trenes cuando se hicieron los test de vigilancia gratuitos, algunas personas les proponían que si querían participar en el tema de donación de plasma, si daba positivo, ¿no? Porque estaban estudiando el tema de los anticuerpos. Obviamente, al menos en la estación en la que yo estuve cubriendo en Retiro no dio ninguno positivo, daban todos negativos, pero estaba la posibilidad... ¿Vos sobre todo te fijaste lo que habían viajado con vos en el mismo vagón? Obvio. No, estaba cubriendo, digamos, no había viajado, ya había hecho hacer la cobertura sobre el tema, pero digamos, estaba la posibilidad de poder donar el plasma al Instituto Malbrán, si daban positivos, digamos, en ese testeo de vigilancia que se estaba haciendo. Si vos te fijás en la página de Argentina Gobar, están las indicaciones de cuáles son las instituciones que están recibiendo. Eso se lo decimos a nuestra audiencia, que es importante. Si alguno es un recuperado de COVID puede entrar en la página y chequear exactamente dónde puede ir a donar sangre. Son varias las instituciones que están trabajando en esto. Pero insisto, siempre en el marco de un proyecto de investigación. Es un proyecto que todavía está en fase de prueba, todavía no lo podemos asegurar que esto vaya a servir. Esto no quiere decir que no haya que hacerlo, lo que estoy diciendo es que hay que hacerlo con una metodología científica. Doctor, una consulta, digo, que no tengo una estadística que me respalde, pero veo en las redes, y yo le contaba a mis compañeras, digo, veo una sensación de más preocupación y miedo en la sociedad por este momento. Hace 20 días, bueno, los casos eran contados, vos veías que eran 300 casos, nada. Ahora tenés
un número más importante y gente de carne y hueso, ¿no? Digo, ¿pasa eso? Los nombres detrás de las estadísticas. Exactamente. Lizzy Tagliani y María Eugenia Vidal tardan un lío bárbaro, efectivamente. Insaurralde, o sea, claro, sí. exactamente. Es que para esto no hay forma de prepararse. No. A ver, George Clooney cuando veía que se venía la tormenta perfecta, ya sabía que se venía la tormenta perfecta, pero el nivel de descarga adrenérgica en esa situación es enorme. Bueno, eso es un poco lo que está ocurriendo en este momento. Uno puede prepararse para un montón de situaciones, pero ahora la estamos enfrentando, la vamos a sacar adelante y sobre todo teniendo este tipo de reparos. Fíjate, la distancia, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavarse las manos en forma frecuente, tratar de evitar todas las salidas que no sean conducentes por algún motivo. Me das un segundito que queremos ver cuál es la situación a esta hora en la provincia de La Pampa. Se lo preguntamos al diputado, y lo tengo que leer porque es Verón Garay. Hola, diputado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo están? Me asusté un poco porque dije, la voy a pifiar con el nombre, pero no, era bastante, se podía memorizar. Apellido vasco. ¿Cómo está la situación por estas horas allí en la provincia de La Pampa? Bueno, la situación que se vive acá en apretada síntesis, uno podría decir que la estrategia sanitaria ha sido positiva. Aquí tuvimos al comienzo de la cuarentena 5 casos importados todos, es decir, que vinieron desde afuera. Y después de casi 2 meses sin contagios, se detectó un caso en el norte de la provincia, pero fue en el marco de una búsqueda activa, porque se trataba de un viajante que hacía pocas horas que había regresado, que no presentaba síntomas y que se sometió voluntariamente a un testeo, lo cual también habla de un grado de conciencia social destacable. Se vienen controlando y testeando a sus contactos cercanos y hasta el momento ninguno ha dado positivo. Y yendo a la cuestión sanitaria macro, todo este tiempo nos ha permitido, como recién hablaban, ver muchas cosas, entre ellas una que es clave y que ha sido mejorar la preparación de la infraestructura hospitalaria que teníamos en el país, bueno, y acá en La Pampa, incrementar el número de camas de terapia, acondicionar las salas y las unidades. ¿Tiene el dato, diputado, de la ocupación de camas en la provincia? Entiendo que igual la cantidad de casos, por lo que usted está mencionando, digamos, de COVID es algo absolutamente controlable, pero digo, la cantidad de camas ocupadas... Sí, porque los 5 primeros casos fueron dados de altas y ahora tenemos este único caso que se detectó hace escaso 10 días aproximadamente. Pero decía... en esto de lo que hemos aprendido más sobre el virus, del que no se sabía prácticamente nada hace 5 meses. Se ha avanzado en el desarrollo de tratamientos, se ha aumentado una política de testeos con una búsqueda activa. Y tercero, también hemos aprendido de la experiencia de los países de Oriente que sufrieron antes esta epidemia y hemos visto cómo reaccionaron ante cada situación y cómo le fue. El resumen de todo esto en La Pampa es una situación sanitaria donde hay que respetar el distanciamiento, donde poco a poco se han abierto las distintas actividades de la economía, también las recreativas, pero lógicamente hay muchos sectores, como es el caso del comercio, de todo lo vinculado al turismo, la hotelería. Bueno, ahora también pudieron abrir los restaurantes y los bares respetando ciertos protocolos, pero hay muchas actividades muy afectadas que van a necesitar de mucho apoyo para recuperarse y también profesionales independientes que van a necesitar de un fuerte apoyo. Diputado. Desde mi lugar y en general todo el radicalismo de La Pampa, y diría que todo el arco político nos hemos puesto a disposición para colaborar. Estoy en contacto permanente con las distintas autoridades del Ejecutivo, me mantengo informado sobre todo lo que ocurre y quiero destacar el comportamiento del pueblo pampeano en esta emergencia, el nivel de conciencia social que recién mencionaba, y hablo del pampeano,
pero se ve que en la mayoría del país ocurre lo mismo. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, dígame. Verónica Benaim lo saluda. Buenas tardes. Usted había presentado, Verónica, ¿cómo de hecho, un proyecto para solicitar certificado de inmunidad. ¿Cómo está funcionando el tema de los permisos en su provincia? Bueno, acá se han intensificado los controles, sobre todo en las zonas fronterizas, digamos, con esta política, insisto, de testeos activos, que por supuesto que para el caso de los asintomáticos son absolutamente voluntarios, y existen permisos para ingresar y para circular, por supuesto por motivos sanitarios, también en lo que respecta a la producción agropecuaria, digamos, aquellos que tienen que moverse fuera y dentro de los límites producto de la actividad que ejercen, y también hay, por supuesto, una política de un control y de un seguimiento para todos aquellos que han estado fuera de la provincia y que han decidido por algún motivo regresar. Diputado, perdóneme, una consulta que tiene que ver con lo que viene en materia legislativa, que hay muchas cuestiones. Digo, el presidente habló de la alternativa de un bono solidario por única vez, otros lo llaman impuesto a la riqueza, está el tema Vicentín, y hay una cuestión en diputados que no sé si está saldada, que es la cuestión de sesionar de manera virtual o de manera presencial, o de acuerdo al proyecto, preferir el tema presencial y no el virtual. Por ahora parece que reunirlos a todos acá parece como un tema que no está para un futuro cercano. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Es partidario de la virtualidad, de esperar a venir todos acá? ¿Qué opinión tiene? No, obviamente esta situación exige hacer uso de las distintas alternativas que brinda la tecnología. En este caso, la que ha adoptado el Congreso de la Nación es una modalidad mixta, donde se permite que unos pocos legisladores participen de modo presencial y que otros debamos hacerlo a partir de la virtualidad. Lo que ha demostrado la dinámica es que este mecanismo mixto no facilita la discusión de temas complejos, por eso se ha avanzado en iniciativas que han adquirido un alto consenso. Si ustedes repasan las distintas sesiones que hemos tenido, no se ha dado un debate intenso, al menos del que nos tienen acostumbrados las distintas cámaras de nuestro Parlamento. Se podrá avanzar en esta modalidad, insisto, en la medida de que se alcancen los entendimientos suficientes en los distintos temas, y habrá que postergar para más adelante, para cuando la presencialidad de todos puede estar garantizada, la discusión de aquellas cuestiones que sean más arduas. Diputado Berongaray, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes y permítanme felicitarlos por el programa que llevan adelante. Lo he seguido en ciertas oportunidades y es para resaltar la seriedad con la que tratan los distintos temas y el enfoque de objetividad e imparcialidad. Eso gracias a mis compañeros, no gracias a mí. La parte de la seriedad, sobre todo. Y que tiene también en la forma de comunicar. Eso es destacable. Muchísimas gracias, muy amable. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Bueno, y nosotros nos seguimos ocupando de lo que ha dejado aquí el coronavirus. A ver, cada uno tiene su opinión. Existe un dilema entre la cuestión económica y la cuestión sanitaria, sino sobre esto se expresó José Luis Gioja, que estuvo con nuestra compañera Karin Cohen a través de la informática, por supuesto. Ella lo estuvo entrevistando y decía, bueno, la cuestión económica va y viene, las vidas humanas no. Esto decía. Lo económico pasa, va y viene, lo material va y viene. A mí me parece que lo fundamental aquí es la vida, ¿no? La vida, las personas, el ser humano, me parece que eso es central. Y creo que ha habido una política nacional
que han aplicado las provincias y los municipios y que ha hecho posible que la Argentina esté entre los primeros 10 países que mejor han tratado este tema de la pandemia, ¿no? Y ¿sabe qué? Me alegra mucho, lo escuchaba anoche al presidente Alberto Fernández por un canal de televisión cuando le preguntaban qué es lo que más rescataba de los casi 190, 200 días que lleva gobernando la Argentina. Y él dijo que rescataba la unidad que había habido de todos los sectores, o casi todos los sectores, la inmensa mayoría de los argentinos, en coincidir en los temas que tienen que ver de cómo se combate esta pandemia, ¿no? Ay, me estaba haciendo la señal, yo no entendía, estaba pidiendo un taxi, no me está diciendo que mira a cámara y estaba ahí paviando. Bueno, claro, suele pasar. Es así, ¿no? Digamos, el enfoque está bien puesto y recién lo hablábamos con la provincia de La Pampa, con el diputado Berongaray, que ya me canchereó porque me aprendí el apellido. La verdad que lo único de lo que no se vuelve es de estadísticas tremendas a nivel sanitario, es irreversible. Si esto, yo escuché mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué atajamos la cuarentena tanto tiempo antes? Ahora la gente está más relajada y es cuanto más tiene que estar cuidándose y ya nos agarra a todos muy cansados, muy desgastados, sin un mango en el bolsillo. Entonces, todo esto tracciona para mal, pero muchos dicen, y acá quiero preguntarte a vos, Doc, ¿cuál es tu opinión? Si no lo hubiésemos sido tan tajantes desde el principio, hoy no estaríamos... Chile o Brasil. Claro, exacto. Hoy vienen con preguntas picantes ustedes. Y es viernes. No, está muy bien, chicos, está muy bien. relajemos. Es que es muy complejo porque es contrafáctico. La verdad que me gustaría decirte con evidencia qué es lo que podría haber ocurrido. Lo que es claro es que me resisto completamente a mirar un lunar y quedarme en el lunar y no mirar al paciente en forma entera, ¿no? Es decir, esto acá tenemos una persona que está con un cuadro respiratorio, pero es una persona que siente, que vive, que puede perder su trabajo y que tiene que alimentar su familia. Es decir, hay un montón de cuestiones que creo que hay que ponerlas a todas en la balanza. Es imposible decirte hicimos bien o no hicimos bien. Solamente en forma retrospectiva nos vamos a poder parar y mirar y decir, bueno, tuvimos esta cantidad de muertos, comparado con la cantidad que hubo a nivel regional y cómo nos está yendo y que no se sature nuestro sistema de salud, pero lo vamos a hacer en forma retrospectiva. Lo único que podés hacer en el mientras tanto es prepararte para eso. Doctor, un tema de contagio, porque uno no termina de entender, dicen que el famoso tema del picaporte, por ejemplo... si uno anda con el barbijo, me parece que si vos estornudás no contagiás casi nada, me parece, ¿no? ¿Pero qué relación le hiciste con el picaporte? Por si tocás el picaporte. Porque yo estoy preguntando la verdad. Porque son todas medidas complementarias. ¿Cómo se producen los contagios cómo se contagiaron los conocidos, por ejemplo? Que tienen que estar más de 15 minutos en contacto, el flujo, eso sí. Ahora te entiendo para dónde va. A ver, el punto central de todo esto es que vos no te lleves el virus a las zonas de mucosa por donde puede entrar. El virus en una piel intacta no penetra. No hay forma. ¿Y en la ropa vive o no vive? Porque, perdón, una pareja... A esto voy, todo el mundo decía, Sirius se va a contagiar. Uno entiende una pareja, uno contagia al otro. Pero ¿cómo se contagió, por ejemplo? No necesariamente. No necesariamente, porque vos tenés también otro pero concepto. Pero Tagliani se puede haber contagiado ¿dónde? ¿En maquillaje? Pero eso no es también como... ¿Dónde? Ponele, maquillaje pudo haber sido un espacio... A ver, yo recién acabo de pasar por maquillaje y tienen un montón de pautas, de criterios para ver... Hay protocolo, claro. Bueno, si se cumple el protocolo, la probabilidad de que eso pase es ínfima. Ahí agarró un picaporte. Bueno, pero está bien, pero el picaporte. Vos subís al colectivo. Te subís a un coche de traslado, te subís a un colectivo, te subís a cualquier lado. Es muy probable que varias veces, si uno tuviera un virusómetro, ¿no? Para mirar cómo se tiñe la mano, lo más probable es que estés varias veces en el día con el contacto. Pero, el tema es que no te lo lleves a las mucosas. ¿El contagio no es el mismo, básicamente, que una gripe? Porque si yo comparto con vos... Hay varios factores que influyen en eso. Uno es este numerito, esto que ustedes escucharon hablar tantas veces del R0, que es la capacidad reproductiva del virus. De la carga viral que tiene cada persona. Por eso son varios conceptos que van en uno para ver por qué es tan contagioso el COVID. El primero es el R0, que es la capacidad reproductiva del virus.
Este virus, con respecto al SARS y al MERS, tiene una capacidad reproductiva mucho más alta. Claro, 2.3, 2.8 contra 0.8, Sí. 1.2 los otros. Lo entiendo, pero en términos de esta pregunta que muchos nos hacíamos, ¿por qué no se contagió Jessica Sirio en ese sentido, ¿no? Que es la pareja? Cuando en una familia alguien se engripa, tampoco se contagia toda la familia. O es muy Exactamente. probable que sí se contagie. O sea, Y ahora hay muchas más precauciones. Se maneja, ten en digamos, cuenta más eso, o menos ¿no? esos. Porque, no, Ahora- pero digo, mismo desde una misma familia, yo escucho muchos que toman su mate. Claro. Yo lo hago también en mi casa. Comparten. Cada uno toma su mate, Claro. los vasos Vaso. se higienizan bien. A ver, sacaste algo, te serviste queso untable con la cuchara y no usas la Exacto. misma cuchara para después. Bueno, hay un montón de medidas higiénicas que vinieron para llegarse, para quedarse. Ahora vamos a seguir porque sobre este tema hay un montón de dudas porque justamente, viste, sale una persona y dice una cosa, después sale un paper, dice otra cosa, después sale otro especialista. Bueno, en un ratito nos metemos con todo esto porque es sumamente interesante porque cada vez golpea más cerquita. Claro. Y con Si nombres y uno se apellidos. pone no paranoico, pero No, uno no. dice, bueno, digo, a ver, pelo una mandarina. Y si el que vino antes estornudó, ¿qué hago con la No, el mandarina? ascensor ¿No? de El tu ascensor, casa, claro, el supermercado, el Todo. carrito, qué sé yo, bueno, un montón de Cualquier cosas. cosa que hace. Yo acabo de tocar Sí, sí, acá. sí. Yo vi que antes del programa Sí, higienizaron todo. y sacó. Sí, saco lo vi, y me lo vi en el- limpio y me voy, porque, a ver, imperceptiblemente Sí, te vi, te uno vi. se lleva la Obvio. mano a la cara. Te vi y das no cuenta. convidaste, sí, sí. ¿Qué cosa? Y no convidaste. Sí, sí. Bueno, pero es que es así. Bueno, dame un segundo que quiero Sí. ver cuál es la situación en la provincia de Tierra del Fuego. Se lo preguntamos al diputado Stefani, que ya está conectado, ya lo estamos viendo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, un gusto para mí estar en el programa de ustedes. Ujú. Bueno, nosotros venimos siguiendo bastante de cerca la provincia, pero queríamos actualizar la situación a través suyo, cómo está impactando el virus y qué actividades ya se han podido retomar. Bueno, la provincia ha manejado muy bien la situación del aislamiento. Nosotros, al ser una provincia turística, recibiendo turistas extranjeros, habíamos llegado a tener cerca de 90 casos. Hoy la provincia no tiene contagiados, tiene un régimen de aislamiento que se ha levantado, hay la actividad gastronómica con ciertos protocolos, por supuesto, está funcionando. Así que en la provincia se está manejando muy bien, hay una demanda de abrir a las actividades turísticas, pero por supuesto que este es un equilibrio que maneja el Poder Ejecutivo Provincial en función de todo el esfuerzo que se ha puesto en que el aislamiento preventivo y social tenga estos resultados, y entonces lo que se va a hacer, se va a estudiar seguramente cada uno de los protocolos y se va a ir abriendo a la actividad turística en función de cómo funcionan estos protocolos y al mismo tiempo a diferentes estadios que tiene la actividad turística, que puede ser el turismo interno dentro de la provincia, después será el turismo regional y por último el turismo internacional, que además necesita de medios de transporte que hoy no están habilitados ni a funcionar en el país ni a que lleguen al país. Diputado, una consulta que tiene que ver, usted planteaba que obviamente por los casos de coronavirus y por la pandemia no hay opciones turísticas hoy en la provincia, que es un tema, si no el más importante, pero es un tema clave. Digo, ¿tiene algún cálculo la provincia de, no sé si pérdidas, pero por lo menos los no ingresos por la caída del turismo en Tierra del Fuego o no? Sí, mirá, los ingresos, yo no he tenido conversaciones con el gobernador relativas puntualmente a cantidades, Sí. pero la actividad turística tiene 50.000 camas, hay 35 hoteles entre 1 y 5 estrellas en Tierra del Fuego. Imagínate que toda esa actividad... el Estado facilitó la actividad turística. La actividad turística en Tierra del Fuego se viene desarrollando hace muchos años, fue una idea del gobernador Campos en el 60. Después el Estado hizo el aeropuerto internacional y el puerto internacional, y después vinieron empresarios que pusieron hoteles 5 estrellas y a partir de ahí se genera toda una cadena productiva de valor que no para más. El turismo crece. Todo eso está parado. Claro. O sea, nosotros vivimos en una isla que quedó claro en esta pandemia que estamos aislados y no tenemos avión. Eso es así. Somos aerodependientes. Porque había fueguinos por todos lados, fueron llegando a Tierra del Fuego. El segundo tema que tenemos
es que al ser una isla, cuando nos vamos de vacaciones una vez por año, que se va, tiene que cruzar a otro país por una balsa. Con lo cual nosotros tenemos un turismo interno, porque tenemos 2 ciudades que equidistan a 200 kilómetros, Ushuaia y Río Grande, Ushuaia en la zona sur y Río Grande en la zona norte, y en el medio una ciudad más chiquita que se llama Tolwyn, que está justo a 100 kilómetros de los dos, que es un lugar para hacer esparcimiento con la familia, cerca del lago Fagnano, está en la cabecera norte del lago Fagnano. Es mi lugar favorito de la isla. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Sí. Vero Benaim te saluda. Hola. ¿Cómo te va, Vero? Hablas de Tolwyn y se me pone la piel de gallina. Es hermoso. Les recomiendo. Les recomiendo visitar Tolwyn cuando vayan. Tolwyn es un pueblito que está que es una ciudad, la más chiquita de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, por constitución, para ser ciudad tenés que tener 10.000 habitantes. Pero Tolwyn está emplazada en un lago que es binacional, lo compartimos con Chile, el 70% es nuestro. Son aguas cristalinas, puras. Es un lago de agua dulce puro porque tiene el fondo también de agua dulce. O sea, no es como otros lagos que tienen agua dulce pero el fondo salino. Sus costas tienen una especie de canto rodado chiquitito, de piedrita canto rodado chiquito. Es un lugar muy lindo porque además, ¿qué tiene? Está acompañado de bosque, de lenga. Hay lenga en 3 países nada más en el mundo. Y bueno, tiene sus atractivos porque para los que vivimos en Ushuaia o para los que vivimos en Río Grande, la ruta está asfaltada, te la tenemos a 100 kilómetros y es un lugar de paseo. Tiene algunos puntos ahí de encuentro, como una panadería, que es la panadería. Es el corazón de la isla. Bueno, exactamente. Diputado, le quería consultar, usted había estado trabajando mucho con el tema de los fueguinos varados, quería saber si esa situación se había resuelto ya definitivamente, y por otro lado destacar que una de las fábricas empezó a hacer respiradores, hablo de la fábrica Mirgor, que ya hizo 1.000 respiradores y que fueron entregados al Ministerio de Salud Nacional. Sí, bueno, las dos cosas, un poco lo que te decía antes, lo que te comentaba antes. Nosotros somos aerodependientes, somos una isla que además tenemos que pasar por otro país para llegar a nuestra casa. Además, es la provincia más joven de toda la Argentina, a partir de enero del 92. Fue la última provincia que se conformó en el país. El 60 o el 70% de los que vivimos en Tierra del Fuego adoptamos Tierra del Fuego, pero no nacimos en Tierra del Fuego, con lo cual lo que pasa es que muchos de los fueguinos tienen familia por toda la Argentina y eso significa que permanentemente tenemos que o ir a asistir a un hermano o a un padre, o tenemos un hijo que quiere estudiar una carrera fuera de Tierra del Fuego, o está en Córdoba, está en Buenos Aires. Teníamos fueguinos desperdigados por todo el país que querían volver a su casa. Eso más o menos está controlado, aunque como esta realidad te la cuento y sigue, vamos a tener que viajar a ver un familiar o asistir a un familiar o hacernos un tratamiento que no nos podemos hacer médico dentro de la provincia. Con lo cual, si bien la situación está controlada, lo que tenemos que tener siempre claro es que vamos a necesitar del avión, como hay 2 vuelos ahora, y que somos aerodependientes. Con respecto a Mirgor y a la industria electrónica tenía una reactivación en Tierra del Fuego, está teniendo porque los equipos de telefonía celular en el aislamiento se siguieron vendiendo, así que en eso se está trabajando, pero la verdad que está muy bueno que haber podido hacer los 1.000 respiradores porque multiplicó la capacidad que tenía la empresa que los hacía, la multiplicó por 50, por 20. Podía hacer 50 respiradores por mes y esta capacidad se multiplicó por 20, con lo cual para nosotros es una satisfacción y además de los 24 productos que recomienda la OMS, en Argentina se fabrican 23, así que estamos muy bien. Diputado Stefani, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. El agradecido soy yo. Muy amable, gracias. A todos me olvido de desearle feliz Día del Padre, es que si no uno tiene que estar, es papá, no es papá, bueno, sí. Le hacemos extensivo a todos el feliz Día del Padre el domingo. ¿Qué querés te diga? Si es así. No. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, vamos a hacer un resumen de lo que pasó hoy a la mañana en esta reunión a donde distintos representantes de Latinoamérica debatieron acerca de la cuestión tecnológica y comunicacional post pandemia.
cuando estábamos viendo los proyectos presentados en torno a esta materia, lo que se nos ocurrió era que sería importante saber qué era lo que estaba ocurriendo en otros países, y a partir de esa idea nos pusimos en contacto para hacer esta actividad. Hasta hoy Chile usa dos instrumentos. Uno, un fondo de telecomunicaciones que subsidia la colocación de antenas o la presencia de empresas en zonas con baja cobertura, esencialmente rurales o fuera de la capital, pero también hemos impulsado una política que en varios países se ha implementado. Nosotros ya lo llevamos desarrollando hace más de 10 años, que es entrega de computadores en los colegios. Está el desafío de la formación de profesionales de nueva junio para esta era que viene, tanto técnico en nivel superior. Y por último, una política nacional de accesibilidad para asegurar que existan subsidios públicos para garantizar que las familias de menores ingresos y tengan garantizado esto como un derecho similar al agua, la luz y el gas, y si no tienen los ingresos suficientes, crear los subsidios para este fin. Pienso sí que la conectividad es la llave, como diría Luis Ferrajoli cuando hablaba de derechos fundamentales. Luis Ferrajoli diría, esos derechos fundamentales son llave para el ejercicio de otros derechos. Hoy estamos en esta ruta, hoy la pandemia nos ha hecho un nuevo diagnóstico de realidad de nuestras desigualdades y muchas más por venir. Por eso es tan importante que pensemos entonces de cara a esa nueva realidad, cómo vía la conectividad garantizar nuevas condiciones que fortalezcan, a final de cuentas, nuestro pacto social democrático. Hoy Uruguay ocupa, junto con otros 8 países, un lugar privilegiado también a nivel mundial en los países que han desarrollado más el gobierno electrónico. Y este es otro aspecto que para nosotros apunta en la misma dirección estratégica: democratizar el acceso a la información, incluir a los ciudadanos en las decisiones del Estado, facilitarles a los mismos la posibilidad de intercambiar información o gestiones con los organismos del Estado. Uruguay hoy tiene 700 compañías tecnológicas que exportan a 52 mercados por el software que se elabora en el país, recaudando, para que tengan una idea, un 2,5% del PBI se recauda por concepto de exportación de software a distintos mercados, algunos de ellos, como por ejemplo Estados Unidos. Cuando uno mira, por ejemplo, los grandes desafíos, y esto ya para concluir, las infraestructuras digitales todavía en América Latina requieren una transición hacia redes de mayor capacidad, de mayor calidad, de mayor velocidad, que permitan una mayor resiliencia, por ejemplo, en los hogares, donde todavía hay una brecha importante por cerrar, pero sobre todo para poder hacer un uso más efectivo del Internet a nivel de los hogares, el tema de producción, ¿cierto? Donde, por ejemplo, las tecnologías nos están usando para fortalecer las cadenas de abastecimiento, de distribución de mercancías en entornos de aislamiento, es un tema importante. Y sobre todo la capacidad del Estado, ¿no? La modernización del Estado, la innovación digital del Estado en lo que tiene que ver con por garantizar la prestación de los servicios y de los bienes. Y cuando uno mira, por ejemplo, los casos exitosos de cómo se ha logrado hacer una gestión digital integral de la pandemia, pues todos estos temas de conectividad, de plataformas de sistemas de información, de acceso remoto y de sistemas de inteligencia artificial cumplen y tienen un rol crítico. Estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el titular del ENACOM, con el intendente de Pilar, presentando un proyecto muy interesante que tiene que ver con saldar un montón de cuestiones que la pandemia ha dejado al descubierto, sobre todo vinculada a la educación pública, gratuita y de calidad. Este convenio y este proyecto tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional de Pilar y la entrega de 600 tablets a estudiantes. Repito, ahí podemos ver en las imágenes, todos con el distanciamiento obligatorio entre las personas. Sergio Massa, el representante de la Universidad Nacional de Pilar, el intendente de Pilar, también allí, por supuesto, el responsable del ENACOM, porque este proyecto estaba vinculado a ese ente, y el ministro de Educación, Nicolás Trota. También participaron de esta actividad el diputado provincial Jorge Donofrio y la subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual de la provincia, Lucía Portos. ¿Y qué está pasando por estas horas en la provincia del Chaco? Se lo preguntamos ahí a la diputada Massín, que ya la estamos viendo en imágenes. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está la provincia de cara a la pandemia por estas horas?
Bueno, efectivamente que como es también de público conocimiento y de alcance nacional, es una de las provincias que nos encontramos con una circulación del virus de manera permanente y se han tomado los recaudos necesarios en esta última semana por parte del gobierno provincial para volver a la fase 1 de aislamiento extremo de toda la población, de toda la ciudadanía que no esté contemplada dentro de los servicios esenciales en el funcionamiento del Estado. Así que en ese sentido se ha hecho un balance y un análisis respecto a la circulación de los ciudadanos y ciudadanas y se ha reducido hasta alrededor de un 40% la circulación en el Gran Resistencia, que es el centro con mayor circulación del virus. Recordemos que en las últimas horas hemos detectado alrededor de 1.475 personas que hoy contraen el virus y 81 fallecimientos, lamentablemente, pero eso significa que el virus sigue circulando en las áreas metropolitanas de nuestra provincia, que contempla a localidades de Resistencia, de Fontana, Barranqueras y Vilelas, con lo cual inmediatamente desde el gobierno del contador Jorge Milton Capitanich se han tomado las medidas necesarias para evitar esta circulación y fundamentalmente con un resguardo muy importante por parte de las fuerzas de seguridad. Diputada, una consulta, porque estoy viendo información de una colega que indica que falleció el titular de terapia intensiva del Hospital Parrando de Resistencia, ¿no? Hace pocas horas, me parece, ¿o no? Sí, en el horario de la madrugada hemos sido notificados, digamos, de este descenso de un profesional médico. Aparte muy joven. Muy joven, que venía ya peleándola hace varias semanas, hace varios días, y lamentablemente no solo los colegas y los profesionales sanitarios están consternados con esta noticia, sino también que esto golpea fuertemente a cada uno que tenemos una responsabilidad política y pública, porque claramente que me parece que es importante también resaltar y medir sobre la seriedad y la importancia de poder cuidarnos y del impacto que hoy está generando el virus en la población, no solo chaqueña, sino también argentina, cuando sabemos e identificamos que hay provincias que han avanzado en algunas fases y en la actualidad han tenido que retroceder porque se han identificado y detectado nuevos casos. Bueno, lamentablemente en nuestra provincia tuvimos esta noticia en el día de hoy, donde desde el gobierno provincial, desde nuestro gobernador se ha pronunciado respecto a esta situación y que por supuesto era un profesional que ha trabajado incansablemente como para combatir la epidemia y el virus y ha sido un gran profesional de la salud pública. Así que en este momento, por supuesto que las mayores condolencias y fuerzas para toda la familia que está atravesando este difícil momento. Diputada, ¿cómo le va? Verónica Benaim la saluda. ¿Cómo impacta este retroceso en cuanto a las actividades económicas que imagino en las que se habrá avanzado en la provincia de Chaco? Mira, yo creo, Verónica, que esto no dista de lo que está sucediendo a nivel país, ¿no? Nosotros formamos parte o poblamos una de las provincias que en los últimos años ha sido postergada por la falta de recursos producto del gobierno nacional y que esto es indispensable también sostenerlo. Digo, la provincia del Chaco es una de las provincias que necesita sinceramente el financiamiento y los recursos del Estado Nacional para que podamos funcionar. Esto significa que todo lo que tenga que ver con coparticipación, el 90% de la coparticipación va destinada a salario y funcionamientos corrientes del Estado, con lo cual esto determina la importancia de la intervención nacional y el acompañamiento nacional, y que sin lugar a duda en estos últimos 4 años han sido años muy difíciles y muy duros, donde la provincia ha tenido que acceder a créditos internacionales, a endeudarse
con un porcentaje muy elevado, porque claramente que esos recursos que antes disponía el Estado Nacional para con la provincia han sido paralizados y han sido frenados y hemos tenido obras en la provincia que han sido paralizadas, obras importantes que mejoran la calidad de vida de la gente, que tiene que ver con el gasoducto, con el acueducto, con rutas, con viviendas, con hospitales, en fin, cada una de estas estructuras o cada uno de estos recursos que eran necesarios para el funcionamiento de la provincia, hemos sido víctimas de las políticas de ajustes del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, y que de alguna manera también tenemos las consecuencias que hoy podemos identificar, ¿no? Más allá de que se puedan... Sí. Diputada, lo que le quiero preguntar es este número, digamos, al que todos tenemos que indefectiblemente prestar la atención, que es la cantidad de camas ocupadas, más allá del crecimiento, de la rápida propagación del virus, que es en lo que definitiva también me imagino hace tomar decisiones drásticas, como ir hacia atrás en las fases a las que hay que atenerse, sobre todo en la provincia. ¿Qué cantidad o qué porcentaje de camas están ocupadas en este momento, no solamente por COVID, sino también por enfermedades estacionales? Mira, a mí me parece que lo importante es también resaltar cuál es la inversión que se fue dando en este último periodo, en este primer semestre del año, que tiene que ver con una intervención directa por parte del gobierno provincial, que ha sido de 421 millones de pesos, para poder refaccionar, remodelar, readecuar, reinstalar cada uno de los servicios de atención primaria y de salud de hospitales que son centrales para el funcionamiento de nuestra provincia, como es el Hospital Ferrando, como es el Hospital 4 de Junio de Saspeña, el Hospital de Juan José Castelli, que atiende a toda la población del norte de la provincia, de la zona del Impenetrable, y me parece que esto hay que ponerlo en valor porque de alguna manera demuestra la rápida intervención que tiene el gobierno provincial con el acompañamiento del gobierno nacional para que cada uno de estos organismos y estas instituciones de atención de la salud puedan estar funcionando. Hoy entendemos y creemos, si las cifras no se han actualizado, la información que tenía, que era el 46% aproximadamente están ocupadas en las camas. Gracias, diputada Massín, por este contacto con nosotros. Ojalá de verdad se pueda contener lo antes posible la situación ahí en la provincia. Muchas gracias. Bueno, y mientras la despedimos a la diputada, vamos a mostrarles un mapa de la República Argentina donde están registrados todos los casos que se fueron informando en las últimas 24 horas. Como ustedes ya saben, me dicen si estoy más o menos bien parada, porque por las dudas, ¿no? Porque debo estar parada mal. Bueno, acá está el mapa que hemos presentado para poder resumir en cifras. Insisto, como es información que está en movimiento, los datos que tenemos son los últimos registrados en las últimas 24 horas. Como decía recién la diputada, y ven ustedes, la provincia de Chaco es una provincia que registró 68 casos en el último día, en las últimas 24 horas. Sigue registrando principalmente la gran mayoría de casos la provincia de Buenos Aires, con 1.106 casos. Ahí la única provincia en blanco, la que se la denomina una provincia blanca, es afortunadamente la provincia de Catamarca, que todavía sigue sin darse cuenta que hay COVID en el país. Por suerte, es un caso muy interesante para repasar. La ciudad de Buenos Aires con 692 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Pero fíjense, esta es una comparación que nosotros veníamos haciendo entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, como de acuerdo al día, Pato, esto es algo que vos siempre mencionás, van como turnándose o alternándose en la cantidad de casos, ¿no? Ya hay preeminencia generalmente en provincia, lamentablemente. Bueno, claro, es más previsible, digo. Sí. Hay 16 millones en el conurbano contra 3 en capital, es más factible. Pero hasta hace poco iban parejos. Perdóname, Melina Fleiderman. Dígame, licenciado. Una consulta al doctor, porque ¿sabés qué? Mirá la gente que está ahí en su casa, ahí la tenés, mirá. Yo lo que quiero preguntarle, ¿sabés qué sería? ¿Por qué si vos tenés una enorme ciudad como Rosario, tenés grandes ciudades, por qué se concentró tanto el tema coronavirus en capital y provincia? ¿Por qué estuvo radicado acá? ¿Hay alguna explicación o no?
Hoy están empecinados a hacer preguntas bien complejas, porque esto mismo se planteaban en Italia cuando todo este problema estaba en Lombardía y todo el mundo decía, fíjense lo que va a pasar cuando lleguemos a Nápoles. Claro, no llegó. No pasó nada. Claro. Y si vos mirás el mapa que recién acaba de mostrar la realidad... Viene en geografía, te digo. Muy bien. Sí, excelente día. Increíble, el grueso, estamos hablando de 1800 prácticamente entre Capital y Buenos Aires. Tal cual. Ese es el área de circulación viral. Claro, ¿Por qué está circulando el virus? Perdón, porcentualmente, perdón que se interrumpió a todos. Porcentualmente, o sea, en lo que es AMBA o 95%. Tenés el 90-80% de los casos están acá. Sí. Hay cosas que todavía no se pueden explicar. No, claro. ¿Cree que estas nuevas medidas que van a empezar a aplicarse a partir de hoy, que es un poco ajustar la situación, puede hacer que empiecen a disminuir los casos? Igual hay que contemplar los casos, ¿no? De 14 días para atrás también, ¿no? Tenés que ir en el día a día en ese sentido. Te insisto, si vos mirás, ese mapa es contundente. La verdad que la circulación... A ver... Rosario, el Gran Rosario, Córdoba, el Gran Córdoba. Tenemos un montón de ciudades grandes en la Argentina que, sin embargo, no ocurre lo mismo. Pero Nueva York, no le pegó a Nueva York como a Chicago, por ejemplo. Ni siquiera a Nueva Jersey, por ejemplo. Otro dato que me lo había señalado nuestra productora Belén y yo me lo comí, obviamente, porque no soy tan buena alumna, ¿viste? Sin casos positivos, en los últimos 14 días tenés Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y Santa Cruz. Y Tierra del Fuego. Sí. O sea, hace 14 días allí no se registran casos positivos. Pero, ¿viste? Basta que aparezca uno con que generan estos contagios comunitarios y te vuelve caótica la situación otra vez. Posiblemente en algún tiempo, insisto, cuando pase el tiempo logremos entender muchas de las cosas que están pasando. Vos fíjate que sobre la marcha entendimos que una altísima proporción eran asintomáticos. Eso no lo sabíamos. Y eso también era diferente de los otros coronavirus. Uy, ese es otro tema que antes, antes de hablar de darle paso a la situación en cada una de las provincias, estamos hablando de eso. Porque ahí tenés otra cuestión. Vos sos un asintomático, que también es súper relativo, ¿no? Porque yo me siento bien, soy asintomático. Pues resulta que estabas cansado, tenías alguna cuestión en la piel, resulta que no sentías tanto gusto la comida, entonces tan asintomático no era. Claro. Exacto. ¿Existe el asintomático? A ver, lo que vos estás identificando... Sí, a ver, hay mucho también de subjetividad en todo esto. La persona por ahí no se siente igual que el resto de los días y no llegaba a darse cuenta que eso podían ser los estigmas iniciales, la presentación inicial de un cuadro. Es decir, cuando la persona va a hacer fiebre, no es que de golpe está en llamas y está en 39 grados y medio. Empieza por 37,2, 37,5, 37,8, 38. A partir de un determinado nivel ya empieza a acusar recibo y dice, uy, pero estoy con chucho de frío, no me siento bien. Los ojos. Claro, me empiezo a sentir mal, pero ya en ese momento ya viene desarrollando la temperatura, quizá a lo largo de todo ese día. Y esa persona está contagiando desde 48 o 72 horas antes. En el Diamond Princess, por ejemplo, al principio... La mitad prácticamente, 46-47% del barco. El barco es un buen ejemplo, permítame la expresión, un buen modelo experimental, porque permitió sacar un montón de conclusiones. Experimento con el respeto que merece esta palabra. Permitió sacar muchísimas conclusiones. 46-47% eran asintomáticos al comienzo y terminaron asintomáticos más de un 15%. Es decir, nunca desarrollaron ningún síntoma y eran gente que tenía PCR positiva. Dios, ese es otro de los motivos, vos me decías antes, ¿qué es lo que hace que sean tan contagiosas? Hablamos del R0, este es el segundo ítem importante, ¿no? Muchos asintomáticos. No pasaba con el SARS y con el MERS. Con el SARS y con el MERS, vos tenías la enfermedad y a partir de ahí empezabas a contagiar. Cuando mostraron la hipotética cadena de contagios, pues esta es la otra también, ¿viste? Yo estoy notando un poco de estigmatización también como, y es culpa de tal. Bueno, no, el que está enfermo no tiene culpa de nada, está enfermo, ¿no? Pues hay mucho de esto también, se escucha bastante como, bueno, y independientemente de... ¿La quisieron de Insaurralde, decís vos? Claro. Ese esquema, sí, o la de Vidal. Pero bueno, que dicen que hay una persona que estuvo en contacto con Martín Insaurralde, que él dio un negativo, pero que le avisa a Campbell que por las dudas, digamos, esté atento a esta situación y que Campbell de manera voluntaria, ustedes me corrigen que son los que más saben de esto, que de manera voluntaria él dice, bueno, no, yo por las dudas me voy a hacer el hisopado. Y él sí da positivo. Y ahí aparentemente empieza la cadena de contagios con Vidal, todo el derrotero Vidal, y que hoy sabremos qué pasa finalmente con la red y demás. O sea que un negativo, que por ahí no se doble chequeó, o sea, inventé una palabra, pero bueno, se entiende. No, pero está bien. Chequeó doble, sí. El double check, que lo dije en inglés. Ese negativo, mientras da negativo, ¿puede estar contagiando?
A ver, en épocas de alta circulación viral, vos tenés una proporción importante de pacientes con PCR negativo. Esto dicho técnicamente, ¿qué quiere decir? Que cuando hay muchísimos contagios, la probabilidad de que te hagas un test y te salga negativo y en realidad estés enfermo es alta, 30%. Ah, es un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno. A ver, eso es en épocas de alta circulación de virus. En este momento, Capital y AMBA, lo que decíamos recién con Pato, hay muchísima circulación viral. Entonces, la probabilidad de que una persona se haga el test, se haga la PCR y no acuse diagnóstico y no puedas actuar, tener una conducta bien activa para que la persona quede aislada, identificar sus contactos, la familia, compañeros de trabajo, es decir, identificar todo el círculo de contacto estrecho. Sí. Y el tema de transportes públicos es muy sensible, la verdad. Sí. Yo viajo en transporte público en la capital y he viajado en cualquier provincia. El grado de hacinamiento que hay acá en el subte o en el tren o en el colectivo no se da en ninguna provincia, ¿eh? Ni en Rosario, ni en Mendoza. Digo, viajás en algún momento un poco más amontonado, un viaje mucho más corto. El hacinamiento es acá, obviamente, que puede explicar lo de las grandes ciudades, ¿no? Puede explicar eso. Sí, yo creo que es una conjunción de factores. Personalmente creo que no es uno solo. Claro. Si vos me decís, esta es la causa... No, claro. ¿Es necesario hacerse 2 chequeos o con uno basta? Depende de la instancia en la que estás hablando, ¿no? Claro, porque digo, algunos hacen 1, otros vemos que hacen 2. O sea, ¿cuál es, digamos, la... Claro, la que va. La que lo que Pero depende, hay un periodo de ventana que no lo tenés solucionado. Hay un montón de circunstancias que vos podés tener en el medio. Es decir, para que una persona pueda ser dada de alta, requiere 2 chequeos separados por un periodo, justamente para decir, esta persona está en condiciones de irse de alta de la institución donde está hospitalizado. Porque además, por más que te da negativo, te tenés que quedar aislado. O sea, que a los efectos de no seguir contagiando, independientemente del resultado, si vos estuviste en contacto con un positivo y tu test da negativo, igual te quedas aislado. Sí, vos fíjate, yo insisto con esto del aprender, de atarse los cordones mientras vas corriendo. Es difícil atender a la gente, ¿no? Pero claro, pero vos te acordás la primer paciente que se le dio de alta en Italia, que salía en una silla de ruedas con un tapabocas, le hicieron una fiesta y todos aplaudiendo, en Italia o en Grecia, pero todos aplaudiendo, festejando, haciendo todo un lío, y esa persona posiblemente seguía expulsando virus. Claro. ¿Entendés? Eso es lo complejo de esta situación, que todavía no la terminamos de entender. Claro, claro. Un cuadro para tener y para seguir de cerca es lo que está pasando con los adultos mayores, los que están en el extremo, en uno de los extremos de la vida. Por eso hoy los especialistas que habitualmente son invitados a cuando el Ministerio de Salud da el reporte, estuvo la representante de gerontología justamente de adultos mayores que son atendidos en centros especiales y decía esto. Queremos contarles que desde la primera semana de marzo, la Dirección Ejecutiva de PAMI implementó el programa Residencias Cuidadas. PAMI tiene 568 residencias en todo el país, de las cuales es solo el 15% del total de residencias a nivel país. Nosotros tenemos un protocolo muy estricto en las residencias que empieza, como bien decía la doctora Bisotti, con la prevención. Tenemos protocolos de prevención. Queremos evitar que los casos de COVID entren. Pero como sabemos que va a pasar y de hecho pasa, queremos evitar el brote. Entonces tenemos protocolos preventivos y protocolos de acción ante un caso sospechoso, ante un caso positivo, que se saca de la residencia, va a la clínica, al sanatorio o al prestador de salud y se aísla, como bien comentaba la doctora Bisotti. Y por otro lado tenemos un protocolo de buen trato hacia las personas mayores en un contexto de pandemia, donde se han prohibido, y de la primera semana de marzo tenemos prohibido los ingresos de los familiares y los egresos de las personas mayores. También es necesario que se entienda que las personas mayores viven en las residencias y deben continuar con un modo de vida que realmente les parezca satisfactorio. Entonces, hemos acoplado los protocolos para que se sigan haciendo las actividades de la residencia, pero manteniendo la distancia, manteniendo diferenciación de turnos y manteniendo el buen trato. Por otro lado, también desde PAMI dimos un refuerzo muy importante económico para que a ninguna residencia le faltara el dinero para hacer la compra del equipo de protección personal. Es muy importante la utilización de equipo de protección personal porque eso, la buena utilización, evita los brotes, entonces, o por lo menos disminuye el riesgo. Por lo tanto, el PAMI ha dado dinero a todas las residencias que pertenecen a la obra social.
Bueno, por ejemplo, algo que está pasando con los adultos mayores que están en centros especializados de atención, si se registra algún caso, que lamentablemente hubo muchos y que en Europa ya aprendimos que la gran mayoría de los casos, algo así como el 50% de los casos registrados fueron en geriátricos y sobre todo terminan lamentablemente con una alta probabilidad de fallecer. En caso de que un adulto mayor o una persona que trabaja en el geriátrico, Doc, resulta positivo o sospechoso, ¿qué hacen con todo el resto de los adultos? A ver, cuando vos tenés un positivo, tratándose de una institución terciarizada, como puede ser un geriátrico, algunas otras instituciones donde hay gente hospitalizada en forma crónica, centros de rehabilitación, etcétera, vos tenés que trabajar con los contactos. El secreto de esto es ir a buscar, es una búsqueda activa de la persona que potencialmente puede estar contagiada. Eso es un poco lo que vienen haciendo las autoridades sanitarias, que van hacia los barrios a buscar a las personas de contacto con los que ya fueron positivos. Por eso tenés una probabilidad tan alta de tener resultados positivos de PCR, porque salís a buscar a todo el entorno. Por eso tenés un crecimiento en el número también, ¿no? Claro, exactamente, porque vos salís a buscarlo y eso está muy bien. Estás cazando en el zoológico. Sí, exactamente. Claro. Hablas del plan Detectar que están haciendo. Sí, del plan Detectar, por ejemplo. A ver, si querés, un mini Detectar es lo que nosotros tenemos aquí adentro de la cámara. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ajá. Es decir, cuando se identificó una persona, salimos a buscar a todo su entorno y fuimos muy... ¿Y se hisopan todos todo ese entorno se hisopa? Sí, en realidad lo que haces es... lo que está indicado es que la persona esté en cuarentena durante 14 días. Después se toman medidas de acuerdo a cada circunstancia, pero se queda aislada esa persona durante 14 días mínimo, porque 14 días enteros, ¿no? También escuché muchas interpretaciones variadas, ¿no? Vos tenés un caso que te da positivo. Vamos al caso María Eugenia Vidal, que fue el que nos ocupó en las últimas horas. Bueno, María Eugenia, ¿a quién viste? ¿A quién viste desde cuándo? Porque ella era sintomática. Entonces, ¿a quién viste desde cuándo? Claro. ¿Cómo reconocer de qué momento? Te dio un positivo un martes. Pero ¿hacia dónde vas para atrás? 48 o 72 horas para atrás, es lo que se estima. 72 horas para atrás. Es lo que está en este momento, lo que se sabe ahora. Vamos aprendiendo. Lo que se sabe en este momento, vos tenés una persona que hoy se puso sintomática, hoy le haces la PCR y le empieza a dar positiva, te corres 72 horas para atrás. Bueno, ¿con quién estuviste? Me tomé un taxi. Perfecto, bárbaro. ¿A dónde fuiste? ¿A quién saludaste? ¿Con quién visitaste? ¿Cuánto tiempo estuviste con cada una de esas personas? Porque yo después escuché algunos trabajadores de Radio del Plata, que es donde trabaja su pareja, decían, no, para el médico de esa institución, el doctor Labonia, decía, bueno, si vos te lo cruzaste solamente, no tuviste contacto estrecho, decían, porque tenés que estar 15 minutos permanentes con la persona que luego resultó positivo. Sí, a ver, yo me resisto a que lo que yo diga acá sea que lo dice Marcelo Alac. Es lo que dicen las cosas que están publicadas. Sí. Y lo que está publicado de las autoridades sanitarias es que, autoridades sanitarias nacionales y supranacionales, es que contacto estrecho se define por... ¿Qué? 15 minutos o más de contacto con la persona, sin distanciamiento social y sin uso de tapaboca. Claro. Que es la explicación que te dan para el tema de correr. Esos son los 3 criterios para que vos digas que, pero te insisto, no es que lo estoy diciendo yo. No. Es lo que dijo Labonia. Claro, pero está perfecto lo que dijo, pero digo porque es una forma de decir, no es que lo dice un profesional y después va a otro lugar, a ver, se fue de Radio Plata, se fue a Radio América y te dicen todo porque eso es lo que estaban diciendo un montón de periodistas, decían, bueno, pero a ver, los productores periodísticos no trabajan en un solo medio, en general, si tienen suerte, trabajan en más de uno. Entonces, bueno, lo que nos pasa a los médicos particularmente. Claro, o a los médicos, cuidadores. Todo el personal, médicos, al personal de salud. Personal de salud está deambulando de un lado para el otro. Tal cual. Y va llevando... El personal de salud es un tema, porque además cuando volvés a tu casa necesitas un protocolo muy largo. Que digo, una cosa es que vos lo cumplas la primera semana. ¿Qué haces cuando entras a tu casa? ¿Vos y bueno, qué haces? No. Claro. Y no, pero sos enfermera de un hospital. Se acaba el programa. ¿Pero qué? ¿Entrás en patas? ¿Es así? Se dice descalzo, perdón. Pero de nuevo lo dijo en inglés. Yo me olvido que ahí hay algo que se llama cámara de televisión. Sí, un saludo a Sergio Massa. Bueno, entras descalzo. Esto de que se te pegan las palabras en inglés es una cosa terrible. Sí, double check y te tiro patas. Claro, en realidad se conecta a la Comisión de Cultura, ¿te das cuenta? Yo digo patas. Por eso, dale.
A ver, hablemos en general, digo, Sí. pero hay un montón de medidas que tomás para Sí. cuando tenés que pasar este proceso de desinfección y de sanitización personal de cada uno, ¿no? A ver, la idea es que todo lo que es calzado, pudo haber tenido contacto, lo dejás afuera, toda esa ropa yo voy hacia un sitio, hacia el baño y todo va a lavarse. Tomás mucha conducta cada una de las veces. Bien, bueno, gracias, Marces. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que ir a seguir lo que está pasando con la Comisión de Cultura, a donde ya están todos conectados, así que se quedan con esa continuidad. Y nosotros nos reencontramos el lunes. Feliz Día del Padre para todos los padres. Chau. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.